con Albany Lozada y Unay Amenábar. Circuito Éxito. Son las 11:25 de la mañana. Bueno, muchos hemos escuchado acerca del lupus porque artistas como Selena Gómez, Lady Gaga o Nick Cannon han revelado que desde hace años están padeciendo esta enfermedad. Sin embargo, el conocimiento general de esta enfermedad autoinmunitaria es algo muy vago en la sociedad. Por este motivo, queremos saber pues, las causas, los síntomas, los tratamientos. Y para eso tenemos con nosotros a la doctora Verónica Liendo. Ella es reumatólogo, presidente de la Sociedad Venezolana de Reumatología. Doctora Liendo, muchísimas gracias por acompañarnos en Agenda Éxitos. Le saludamos a Albany Lozada y Unay Amenábar. ¿Cómo está? Bienvenida, doctora. Gracias, Albany. Gracias, Unay. Bueno, estoy muy complacida de poder compartir estos minutos hablando de lupus para la población que es muy grande que los acompaña a ustedes. Gracias por aceptar invitación, doctora. Estos temas son necesarios. ¿Cómo? A ver, ¿cuáles son las causas del lupus? Fíjate, no estamos todavía muy claros de por qué se produce esta enfermedad. Sabemos que es una enfermedad que llamamos autoinmune. Eso significa que el sistema inmune, que es el sistema que nos defiende contra las amenazas del medio ambiente, llamémoslo bacterias, virus, o las amenazas internas, es el crecimiento celular, como puede ser el cáncer. Ese es nuestro sistema de defensa, pero por alguna razón que no sabemos cuáles son los disparadores, el sistema se vuelve en contra de los órganos internos, en contra de la persona, es el sistema contra uno, y genera una alteración inflamatoria en esta enfermedad en muchas áreas, que va desde la piel hasta, por decirlo de alguna manera, hasta el riñón, sí, que es incontrolable. Entonces, eso genera que haya inflamación en esos órganos y las manifestaciones de la enfermedad. O sea, que eso podría incluso en un punto determinado hasta confundirse con alguna otra enfermedad. Digamos, es difícil de determinar que lo que está padeciendo un paciente que se siente mal, que está enfermo. No sé si eso da dolor, no sé si eso da fiebre, no sé qué síntomas acompaña esta enfermedad, pero que en un principio tal vez pueda confundirse con alguna otra dolencia. Sí. Es así, fíjate, es una enfermedad que nosotros denominamos heterogénea. Y esto es porque es capaz de producir muchísimas manifestaciones, como bien dijiste, que van desde que el paciente se sienta decaído, fatigado, que tenga erupción en la piel. Es muy característico una erupción que se presenta a nivel de las mejillas, que es una erupción en alas de mariposa, que le da el nombre a la enfermedad lupus, porque es una característica de algunos lobos que tienen esas manchas en la cara. Entonces, esas manifestaciones, una sensibilidad especial al sol, pero fíjate, esa es una manifestación cutánea, pero también puede presentar manifestaciones a nivel del sistema nervioso, a nivel del corazón, a nivel de los pulmones, a nivel del riñón. Entonces, es muy heterogénea en sus manifestaciones. Claro está, existen ciertas características que es más frecuente en mujeres, es más frecuente en edad reproductiva, o sea, entre los 20 y los 50 años, tiene sus picos. Produce estos síntomas generales también, que son muy frecuentes, produce dolores articulares y alguna forma de afección de las articulaciones, que va desde artritis hasta alteraciones específicamente de los tendones, ciertas deformidades. Lo otro que la hace muy heterogénea es que ella cambia en el tiempo. Entonces, no todos los que tienen la enfermedad la tienen igual, sino que yo puedo tener una manifestación leve en piel y voy al médico por eso, un dermatólogo, un reumatólogo, y ahí me mandan a hacer unos exámenes que son muy específicos para esta enfermedad y me hacen un diagnóstico nada más por manifestaciones en piel, y que yo puedo pasar mucho tiempo sin tener manifestaciones en otro órgano. Igualmente, yo puedo acudir al médico porque tengo una manifestación mayor, por ejemplo, que tengo el líquido en el pulmón, o que tengo dificultad para caminar, me falta la respiración porque tengo una afección a nivel de la membrana que recubre el corazón, que se llama pericardio, se llama pericarditis, la afección. Fíjate que una misma persona en el tiempo puede tener manifestaciones muy leves y de repente hace una crisis, o debutar con una crisis de un órgano interno y después desaparecer todas las manifestaciones con tratamiento y monitoreo médico durante mucho tiempo.
Mm. Entonces, ese es un mensaje importante, que esta es una enfermedad que cambia en el tiempo y que no necesariamente tiene que ser grave. Ajá. Entonces, Pero, ujú. pero es crónica, doctora. Es una ¿Cómo enfermedad, no? además, que no tiene cura. Es así, es una Mm. enfermedad crónica que evoluciona en forma de crisis. Uno puede pasar a intercrisis sin manifestaciones o con manifestaciones leves y de repente aparecen manifestaciones. Mm. Es una enfermedad que ya nosotros no manejamos mucho ese término, sobre todo en la reumatología de curación, Mm. porque la curación aquí está muy asociada a que mejore la calidad de vida Claro. y que se controlen las manifestaciones inflamatorias o incluso que remitan, que desaparezcan totalmente, pero bajo tratamiento. Correcto. Puede llegar a ser mortal dependiendo del órgano al que ataque, doctora. Sí, sí, no solamente del órgano que ataque, sino que hay ciertas condiciones que empeoran el pronóstico de la enfermedad, ¿no? Y entonces eso tiene que ver con el nivel de educación que tenga la persona, Mm. porque esta es una enfermedad que requiere que haya una autogestión, porque requiere que haya un contacto frecuente, un monitoreo, requiere que uno se adhiera, o sea, que uno se tome el tratamiento como se le están indicando. Y a veces cuando eso falla, pues las manifestaciones de la enfermedad se presentan y si no hay un monitoreo estrecho, esas manifestaciones pueden llegar a dañar el órgano que en el que están inflamando ese momento, el lupus, y entonces allí es donde viene la posibilidad de que sea mortal. Claro. ¿Qué análisis hay que hacer, doctora, para detectar la enfermedad? El análisis depende de una consulta inicial en Ujú. donde uno tiene que hacer un conjunto de exámenes de laboratorio para ver cómo están los sistemas, Ah, ¿ok? Cómo está funcionando el corazón, cómo está funcionando los riñones, cómo está, tiene manifestaciones hematológicas también, entonces uno tiene que ver cómo están las plaquetas, cómo está la hemoglobina, tiene que ver una serie de elementos. Esos son elementos, digamos, de diagnóstico general, pero hay elementos particulares para la enfermedad que son los estudios inmunológicos. Entonces, esto que les dije de este sistema que está desregulado, está alterado, se puede manifestar a través de ciertas pruebas en la sangre. mm. Ok. Entonces uno puede hacer esas determinaciones para ver si esas sustancias que se pueden medir están presentes y en qué nivel están presentes, porque eso del nivel no solamente es para hacer diagnóstico, sino para medir intensidad de la Claro. enfermedad. Claro, por lo que nos está diciendo, pudiera llevar tiempo y muchos exámenes la determinación de que el paciente tiene lupus, ¿verdad? No Lo, necesariamente, ok, sí hay que hacer muchos exámenes, pero el diagnóstico es bastante clínico. La ok. mayoría de los criterios que se utilizan para hacer el diagnóstico de la enfermedad son clínicos. Por supuesto, hay criterios de laboratorio que refuerzan el criterio clínico, el resultado de la entrevista y del examen físico. Muy bien. Ya te puedo decir que si hay manifestaciones, uno en una primera consulta puede tener una fuerte Mm, sospecha y corroborarla con exámenes que no tardan en realizar. ok. Mm. Conversamos, amigos, con la doctora Verónica Liendo, reumatólogo, presidente de la Sociedad Venezolana de Reumatología. Hablamos con ella acerca del lupus, sus causas, síntomas, tratamientos. Toca hacer una pausa, doctora. Le pedimos, por favor, se quede en línea para seguir conversando con usted. Escuchamos buena música y seguimos tratando este tema del lupus aquí en Agenda Éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Agenda Éxitos con Albany Lozada y Unaya Melábar. Circuito Éxitos. Bueno, y les hablo, no vamos a hacer publicidad todavía, Nelson. No, todavía no toca. Y por lo tanto vamos a continuar con este tema tan interesante, importante de tratar, el lupus, sus causas, síntomas, tratamientos. Y conversamos con la doctora Verónica Liendo, quien es reumatólogo y además presidente de la Sociedad Venezolana de Reumatología. Recordamos pues de lo que ya hemos conversado, que el lupus es una enfermedad autoinmune, crónica, compleja. Puede afectar las articulaciones, la piel, el cerebro, los pulmones, los riñones y hasta los vasos sanguíneos, de manera que provoca inflamación generalizada e incluso pues daño de tejido en los órganos afectados. Doctora, ¿existen diferentes tipos de lupus? Sí, sí. Oye, excelente, Albany, excelente resumen. Bueno, pues hay que ir anotando lo que ya nos ha dicho para que quienes nos sintonizan hasta ahora pues entren. Se pongan a tono. Sí, a tono con el tema. Muy bien, muy bien. Mira, sí, existen diferentes. Como te dije, es una enfermedad que es muy cambiante, muy heterogénea. Entonces, existen, por ejemplo, manifestaciones exclusivas de la piel. Uh-huh. Entonces, se denomina lupus discoide, que no es el lupus eritematoso sistémico, sino una parte. Ajá. El lupus discoide puede llegar a ser un lupus eritematoso sistémico, ¿no? Existen lupus leves, los hay. Existen lupus muy severos, existen lupus severos. Existen lupus que inician con manifestaciones exclusivamente renales, o que inician con manifestaciones exclusivamente hematológicas, tales como disminuciones importantes de las plaquetas o anemias que se denominan hemolíticas, que son cuadros complejos, Claro. severos, pero que se debutan, pues es como un debut. Okay. Hacen su debut con ese tipo de manifestaciones. Pero estamos hablando, eso en principio, ¿qué lo genera? Puede ser un hongo, puede ser una bacteria, puede ser un virus, digamos, ¿qué dispara esa condición o esa enfermedad? Sabemos que existe un disparador que es la luz ultravioleta. Ay, O sea, imagínese. Caramba. si el sol aumenta las manifestaciones, la exposición al sol empeora la enfermedad cutánea, pero también la enfermedad sistémica. Por eso que dentro de las recomendaciones, lo primero que le decimos al paciente es que no se puede exponer directamente al sol en esas horas entre las 10 y las 4 de la tarde, sino que tiene que estar muy protegido, porque la exposición a la luz ultravioleta genera actividad de la enfermedad. Estas enfermedades también se han visto que empeoran con el consumo de alcohol, con la obesidad, porque la grasa genera inflamación, la grasa corporal. Sabemos que existen componentes genéticos que hacen más susceptible al individuo de que tenga la enfermedad. O sea, puede Ay, ser imagínese. hereditario, ¿no? No necesariamente hereditario, pero sí encontramos que hay varios miembros de una misma familia que pueden tener la enfermedad. Es como un factor de riesgo, más bien. Okay. Pero es porque sí hay ciertos genes que lo hacen más susceptible a los desarreglos del sistema inmunológico. Cuando tú hablas de que, oye, pero será un virus, será una bacteria, bueno, pudiese ser que hubiese un disparador allí, pero eso no se ha demostrado totalmente. Ojalá pudiésemos saber exactamente qué es lo que lo dispara, porque pudiésemos actuar como más específico, ¿no? Claro. Pero no es así. Puede ser el estrés, doctora, lo que lo dispare. Claro, el sistema inmune, así como el sistema endocrino, está muy directamente relacionado con el cerebro. Entonces, el hecho de que uno tenga un estrés psicológico intenso pudiese empeorar la actividad inflamatoria por esa comunicación que hay entre los dos sistemas. Sí hay una relación ahí. ¿Hay alguna, digamos, conducta alimentaria, por ejemplo, que favorezca o que
disminuya el riesgo del lupus? Existe, con respecto a las dietas, a la alimentación, Sí. existen alimentos que son proinflamatorios Ujú. y alimentos que son antiinflamatorios. Entonces, dentro de los que producen inflamación están las grasas. Claro. Todas las frituras y toda la grasa sólida, la carne roja, tiene una tendencia a aumentar sustancias inflamatorias que producen aumento de la actividad de la enfermedad. Mm. En cambio, las dietas que llaman mediterráneas, que son ricas en vegetales, hortalizas, en frutos secos, en pescado, esas son dietas antiinflamatorias. Mm. Dentro de las vitaminas, por ejemplo, ahora que estamos hablando de suplementos, la vitamina D se ha demostrado que es capaz de ayudar a modular la respuesta inflamatoria al disminuir aquellas células que contribuyen a la expresión de sustancias inflamatorias. Por eso es que ahora nosotros dentro del tratamiento incluimos también la vitamina D. Claro. Doctora, ¿quiénes tienen más posibilidad de padecer lupus? Bueno, se ha encontrado que, por supuesto, las mujeres en edad fértil, o sea que probablemente hay una relación directa con los estrógenos y los receptores de los estrógenos que de alguna manera son capaces de modular el sistema inmunológico. Y también se ha asociado con la raza, los fototipos más altos, o sea, las pieles más oscuras. Okay. Las razas africanas, por ejemplo, hay mayor riesgo de que padezcan de lupus. ¿Puede llegar a ser incapacitante? No sé, que podemos dejar de mover algún miembro o perdamos algún sentido, la vista, el oído, no sé. Bueno, sí se pueden producir discapacidad, sobre todo asociada, por ejemplo, a piel. El aspecto de la piel, ustedes saben que es importantísimo y Claro. más, como les dije, que se tratan de mujeres, edad fértil, y eso tiene un impacto negativo bien importante. Puede producir una enfermedad a nivel de las articulaciones que se llama de Jacob, que produce deformidad en las manos, que es una deformidad que se reduce, ¿no? Si uno coloca las manos estiraditas, pues se mantienen estiraditas, pero cuando las va a mover, pues aparece la deformidad. Pues produce alteraciones a nivel de sistemas orgánicos que pueden limitar la actividad física. Y el elemento que aumenta, que está directamente relacionado con la mortalidad, es la enfermedad renal, que es relativamente frecuente, que en su aparición en cualquier momento durante la historia natural de la enfermedad, y que sí puede ser muy limitante porque puede llevar a una insuficiencia renal, ¿no? ¿Y es Entonces, contagiosa, doctora? Para nada. Esto es Ok. una enfermedad del individuo contra el individuo. Esto no es una enfermedad que tenga que ver con los demás, Ok. ni con el medio ambiente. Es una enfermedad de cada quien. Okay, una enfermedad inmunológica, no se contagia, no es un cáncer tampoco. Es una enfermedad que el sistema se equivocó y empezó a generar sustancias que producen inflamación en donde no deben. Ahora, doctora, también existe, según entiendo, un lupus neonatal. Sí, que asociado a las mujeres que con lupus que están embarazadas, que el recién nacido puede tener una enfermedad asociada al lupus, ¿no? Estas enfermedades se caracterizan porque son pasajeras. Okay, no es que el recién nacido va a tener la enfermedad como lupus, sino que lo usual es que sean pasajeras y se asocian a un bloqueo en la conducción cardíaca, que también puede desaparecer. Es por eso que es muy importante que, como estas son mujeres en edad fértil, que tengan unas condiciones ideales para la concepción, que tengan unas condiciones ideales para el embarazo y para el parto. Y cuando hablo de condiciones generales, existen marcadores que nos permiten medir la actividad de la enfermedad, y lo ideal es que el paciente esté en un tratamiento que se pueda tomar durante el embarazo y que esté con la menor actividad posible o sin actividad en el momento en que se va a realizar la concepción y comience el embarazo. De eso depende el éxito. Doctora, tenemos que hacer de nuevo una pausa, escuchar buena música y hacer publicidad, pero me gustaría, porque nos dice, por ejemplo, que las personas de piel oscura son más propensas, que el sol afecta también directamente.
hay algunas zonas del país, por ejemplo, la gente que vive, por ejemplo, en las costas o algunas partes del mundo donde tal vez, no sé, se me ocurre hacia el sur del planeta que hay más problemas con el tema de de la capa de ozono, etcétera, y la penetración de rayos ultravioletas, donde haya mayor propensión a que surja esta enfermedad. Pero bueno, al regreso a la causa o desde la pausa nos comenta acerca de los lugares donde pudiera, si es que es así, donde pudieran presentarse más casos de lupus. Son las 11:51 de la mañana, vamos a hacer publicidad. Música Sí. primera, vamos a escuchar música y luego seguimos con publicidad y más de esta conversación con la doctora Verónica Liendo. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Andar a pie es porque aún no han solicitado un crédito automotriz Banplus. Por eso te recomiendo que elijas un vehículo nuevecito, date ese gusto, ya necesitas un nuevo auto, ¿ah? Y hazlo de las marcas reconocidas que tenemos para ti, para que te lo puedas llevar directamente desde nuestros concesionarios aliados con plazo de 36 meses y hasta 70% de financiamiento. Consulta en banplus.com y conoce más detalles del crédito automotriz Banplus, porque en Banplus hacemos país de la mano contigo. Y cuando hablamos de renovación, hablamos de Central Madeirense. Vive una experiencia de compra fresca, moderna, llena de calidad en las sucursales de Caracas, La Guaira y Los Altos Mirandinos. Síguelos en Instagram como @cmadeirense. Central Madeirense. Viva mejor por menos.
Y te hablo de JJ Import Corp. Y te recomiendo que si necesitas enviar paquetes a Venezuela, en JJ Import Corp te ofrecemos la seguridad y confiabilidad que buscas en tus envíos desde los Estados Unidos hasta nuestro país, en cualquier ciudad de Venezuela. Por eso, en detalle, te damos toda la información a través de nuestra cuenta de Instagram, @JJ Import Corp, para que conozcas todas las opciones que tenemos para ti. No solamente los envíos aéreos, que son súper rápidos, y si haces unas compras allá, tienes un evento de última hora y quieres que esa ropa que compraste en una de esas grandes ofertas en los almacenes de Miami te llegue rapidito acá a Venezuela, JJ Import Corp, con sus magníficos envíos aéreos. Y si eres un comerciante y quieres comprar mercancía para mantener full los anaqueles de ese comercio durante todo el año, los envíos marítimos de JJ Import Corp se tardan alrededor de 2 semanas. Son magníficos porque esas cajas, esa mercancía grande, te la ponen acá también en la puerta de tu negocio y te hacen incluso la nacionalización de esa mercancía. Todos los detalles, te repito, @JJ Import Corp, que durante todo el año es tu aliado logístico. Agenda Éxitos. El tiempo al ras de las experiencias. Con Albany Lozada y Unay Amelábar. Circuito Éxitos. Continuamos, amigos, conversando con la doctora Verónica Liendo, reumatólogo, presidente de la Sociedad Venezolana de Reumatología, a propósito del lupus, las causas, los síntomas, los tratamientos. Y dejábamos pendiente una interrogante con relación a la ubicación geográfica de las personas. Aquí en nuestro país, ¿hay alguna zona donde tal vez la presencia del lupus sea mayor, o hay alguna parte del mundo donde por la incidencia de los rayos ultravioleta pudiera haber mayor cantidad de lupus que en otros sitios, doctora? No, realmente en Venezuela, por las estadísticas que tenemos, que bueno, como ustedes bien saben, no son muy amplias, más o menos está distribuido igual en todo el país. Sin embargo, como les dije, los fototipos más oscuros, las pieles más oscuras, son más propensas a presentar lupus. Por ejemplo, en Estados Unidos, ellos tienen zonas en donde hay mucha población negra, que, por ejemplo, Nueva Orleans, Luisiana, allí hay muchos pacientes con lupus, más que en el resto de ese país, igual en Georgia. Ujú. Pero básicamente es por eso, es porque la piel más oscura es más propensa, ese origen africano también es más propensa. Correcto. Doctora, recomendaciones generales para pacientes con lupus que puedan contribuir a su calidad de vida en todo caso. Pienso que lo primero es que el paciente, mientras más tempranamente se diagnostique, mayores posibilidades tenemos de evitar que se desencadene toda esa tormenta inmunológica que es la que lleva a las manifestaciones de la enfermedad. Mientras más temprano, más posible es que uno evite que se produzca un daño irreversible en cualquier órgano afectado por la enfermedad. Dentro del bagaje de conductas o de intervenciones, por supuesto que evitar el contacto directo con el sol a través de bloqueantes con factor de protección solar superior o en 50, y con protección como sombrero o mangas largas, no exponerse al sol directamente después de las 10 de la mañana o antes de las 4 de la tarde, porque a esa hora la incidencia de los rayos ultravioletas es mucho mayor, porque el sol está más vertical, ¿no? Es mucho más intenso. Igualmente, por supuesto, un estilo de vida saludable, evitar el hábito tabáquico que desencadena el proceso inflamatorio, tener una dieta más hacia la tendencia mediterránea, rica en vegetales, frutas y muy pobre en alimentos ultraprocesados, en alimentos grasosos, en carbohidratos. Y por otra parte, existe una droga que decimos que es el estándar de oro en el tratamiento del lupus. Esa droga es conocida como antimalárica, o sea, contra la malaria,
pero que se ha demostrado que no solamente actúa como moduladora de estas alteraciones del sistema inmune, sino que evita que se produzcan crisis. Y entonces es la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina, todo paciente con lupus que no tenga contraindicación o que no tenga efectos adversos, es una droga bastante segura, debe estar en tratamiento con hidroxicloroquina. Los pacientes con lupus eventualmente necesitan tomar esteroides, pero actualmente, y si existe un monitoreo directo con su médico, con su reumatólogo, es posible que estas dosis sean lo menor para que no se produzcan los efectos adversos que todos conocemos con los esteroides. Correcto. Eventualmente. ¿Y qué especialista trata o ve el lupus? ¿Los reumatólogos sobre todo? Okay. Sí, sobre todo. Pero bueno, los reumatólogos no somos muchos. Okay. Pero el reumatólogo es un médico entrenado para manejar este tipo de enfermedades autoinmunes y ve al paciente en la globalidad porque tiene entrenamiento como médico internista, ¿no? Y entonces tiende a tener un control sobre otras manifestaciones de sistemas que son más de la medicina interna y de todas estas manifestaciones inmunológicas que son propias del estudio de la reumatología. Muy bien. Doctora, le agradecemos enormemente toda la importante información que nos compartió a lo largo de esta primera hora del programa. Era la doctora Verónica Liendo, reumatólogo, presidenta de la Sociedad Venezolana de Reumatología. Para acceder a este tipo de información y información generalizada sobre otras patologías que estén vinculadas a su especialidad, doctora, ¿tiene redes sociales? ¿Se puede consultar en alguna página web? Bueno, mi red social es a través de @liendoreuma y de la sociedad @venreuma. Muy bien. Venreuma. Ahí Perfecto. está. Gracias, doctora. Muy agradecida. Me parece muy loable la función de ustedes como comunicadores y que permitan que nosotros llevemos esta información, porque el éxito en el manejo de las enfermedades reumáticas está directamente asociado con la educación y con la información. Absolutamente. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias y a la orden siempre. Los micrófonos están aquí disponibles para usted cuando hay alguna información importante que compartir con nuestra audiencia. Bueno, 12 Muchísimas con gracias, 3 doctora. minutos. 12 con 3 minutos.